Buenos días. Y en este momento el tema es la Guerra Mundial número 3. Un tema para muchos polémico y para muchas personas que han estado durmiendo por muchos años y que es una tristeza, pues les da la impresión de que lo que estaremos afirmando no es verdad. ¿Por qué? Porque han estado distraídos, han estado con la conciencia dormida. En tal situación les queda muy difícil. Además, es importante decir y decirlo de una manera que se comprenda que la guerra mundial número 3 fue en 1980. Es una realidad, no estamos inventando nada. Esto lo han dicho miles de personas, millones de personas. ¿Pero por qué? Muchas profecías dicen que antes del retorno de Jesús Cristo, la luna se tornaría roja, y es lo que se ha evidenciado desde 1980. Antes de 1980 no se presentaban lunas de tal color. Pero, ¿qué pasa en 1980? Estos dos lados del planeta, donde el comunismo se estaba fortificando y la herida de la bestia del comunismo fue sanada, es decir, en 1980, que fue la reunificación de la Unión Soviética, pero esta vez se le adhirió el país Madei e Irán. Entonces, la herida de la bestia, es decir, el comunismo mundial, fue sanada. Y entonces inició tal conflicto y luego, entre comillas, ganó. Desde allí, las dos partes del planeta las dirige tal país, es decir, que no hay ninguna dualidad. Aunque tal dualidad también era mentira, por un motivo que luego más adelante les diremos. Pero, ¿qué pasa en tal época? Pues, que pasa tal conflicto, pero ustedes van a afirmar que, ¿cómo así? ¿De qué manera? Pues lo que pasa es que a medida que van pasando los tiempos, los conflictos no son iguales. Los conflictos no son iguales porque todo se da de una manera diferente, muy diferente. Entonces, ejércitos de a pie y todo eso, los vimos que fueron las diferentes guerrillas de cada país, denominadas disque guerrillas, disque, mientras nos endulzaban el oído por medio de canciones disque de protesta, exterminaban miles de millones de personas, fingiendo que eran guerrilleros. Tal fue la realidad. Pero entre más moderno un conflicto, menos ejércitos de infantería o de a pie son necesarios, porque intervienen otro tipo de armas, por ejemplo, químicas terribles, y otro tipo, por ejemplo, climáticas. Pero entonces se vieron que se literalmente desaparecieron muchas islas. Incluso en Hispanoamérica pasaron muchas cosas en tal año. Se dijo de un aparente eclipse y que no estaba programado, pero eso fue en tal época. Desde allí empezaron las lunas rojas, disque de sangre y lobo, periódicamente. ¿Por qué? Porque así tapaban la situación de que la gente pensara que era una cosa normal. Pero resulta que tales lunas son el efecto de una contaminación dentro de nuestra atmósfera.
una contaminación tal que da tal tono rojo, que le denominan lobo. Y si ustedes miran la fotografía, la mancha lunar ha cambiado un poco. Observen bien, porque pareciera el pie de un cuadrúpedo, tal mancha muy popular. Entonces los adoradores de la bestia le han dado nombres incluso a este satélite lunar, disque de lobo. Los mismos que en Colombia y en todo el planeta festejan días de brujas desde 1980. Pongan atención, porque desde allí empiezan a salir tales entes denominados hombres animales sin espiritualidad, el libro de Amos del profeta, y que nos dicen las profecías de Melquisedec que los entes denominados humanos estarían similares a bestias feroces sedientos de la sangre de cada uno de tales personas y hermanos. Estudien por favor las profecías de Melquisedec, muy importantes, porque así ustedes mismos se van dando cuenta. Entonces, amigos, la desinformación desde tales épocas da indicios de cómo manejan toda la desinformación mundial, y desde tales épocas un individuo desde la KGB ya mandaba en el planeta, y luego desde el poder en la misma época del señor Hugo Chávez está en el poder, y ya saben que es el dictador mundial ruso, ayudado de su socio Madein. Entonces, amigos, no existe posibilidad de una guerra número 3 en el planeta, pero el retorno de Cristo está pronto. Entonces arribarán millones de arcángeles, nefelins y divas a sacar del planeta todo demonio, arpía, fauno siniestro que hay en este planeta. Es la realidad, amigos, y esperamos que este audio esté de utilidad para todos ustedes. Bendiciones muchas desde Universidad de la Verdad.